el Señor guiará tus pasos en paz. Evangelio según Juan, capítulo 17. Hago una selección de versículos de lectura en ese pasaje del Evangelio según Juan. Comienzo en el primer versículo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Las modas que se definen como gustos son costumbres que vienen y van. Cuando hace unos cuantos años las corbatas eran estrechitas, ¿recordáis? Primeramente había una moda de corbata tan grande que para hacer el nudo tenías que empezar bien en la punta porque si no, no te cabía debajo de la camisa. Luego vinieron las corbatas estrechitas. Pasaron las corbatas estrechitas, vienen las corbatas medias, ¿y ahora qué? Pues yo no sé lo que va a venir. No es que haya guardado mis corbatas, pero si las hubiese guardado en el armario, pues probablemente me vendrían bien dentro de 2 o 3 años. Las modas vienen y pasan. De la misma manera, los problemas de la Iglesia no son iguales siempre. El pastor Juan Marcos estaba refiriéndose a una iglesia que estaba participando en la ofrenda y que eran pobres, porque habían sido perseguidos. Hoy no estamos siendo perseguidos. En Juan capítulo 17 Cristo ora, ¿verdad? Es un capítulo impresionante. Decía en la reunión anterior que cuando estaba escribiendo el comentario al Evangelio según Juan, un conocido de la Universidad Pontificia me llamó y me dijo: oye Samuel, ¿has leído el libro? Me dio el nombre del autor, que se titula ¿Jesús ora al Padre? No. Cómpralo, te interesa. Pedí el libro, me lo mandaron y me encuentro con un libro que comenta el capítulo 17 de Juan y tiene 800 páginas. Yo dije, ¿cómo es posible? Bueno, porque el contenido de ese capítulo es de una dimensión tremendísima. Toda la Biblia, pero este capítulo. Y en este capítulo Cristo ora al Padre en relación con la Iglesia. No es un capítulo simplemente de intercesión, que es de intercesión sin duda, ni sacerdotal, que es un capítulo sacerdotal, pero es esencialmente un capítulo de rendición de cuentas de un siervo. El siervo comparece delante del dueño que le envió a la tierra para cumplir una misión y le dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Se ha terminado la obra, pero esta obra tiene una consecuencia. Y yo vengo a orarte, Padre, por la consecuencia de esta obra.
y el Señor va a interceder no solamente por los que le ha dado el Padre, los 12, sino por todos aquellos que han de creer por la predicación de ellos. Por tanto, ¿por quién está orando Cristo? Por la Iglesia. Está orando por esta congregación esta mañana reunida aquí y otras congregaciones chiquitas en puntos de misión o en el centro de la selva, no importa dónde, donde un grupo de personas salvas por gracia mediante la fe está presente, reunida en el nombre del Señor. Cristo ha estado orando al Padre por ellos. Y llega la Iglesia al tiempo de hoy con el tremendo problema de confinamiento en las casas. Bueno, ya salimos del confinamiento. Pero durante ese tiempo de confinamiento fue, al menos para mí, bastante problemático al principio. Yo me ofrecía voluntariamente todas las mañanas tempranito, le decía a Susana, ¿puedo ir a buscar el pan? ¿Por qué? Porque es que quería salir de casa. Y Susana me decía, no está permitido que vayas tú a buscar el pan. Bueno. Luego el día se hacía muy largo, ya no sabías qué hacer y muchas veces me ponía delante del ordenador y buscaba algún sermón y escuché muchas cosas y he visto que había un tema muy genérico: ¿cómo vamos a recuperar la Iglesia después de la pandemia? Lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo voy a recuperar la Iglesia virtual? Esta reunión no solamente la están viendo los creyentes de nuestra Iglesia, hay muchos otros en muchos lugares del mundo que están viendo, están presentes en este culto con nosotros. Una iglesia virtual a 12.000 kilómetros de distancia. Bueno, ¿cómo es posible? Y todos los grandes, entre comillas, líderes de hoy en día están siendo bombardeados por la recuperación de la iglesia virtual. Hubo un tiempo en que el tema era liderazgo y había misiones de liderazgo como las setas después de la lluvia. Luego pasó el liderazgo, hubo crecimiento y había cientos de personas ocupándose de este tema. ¿Es malo eso? No es malo, ni muchísimo menos, pero satura porque están tratando de atender a un problema puntual cuando la iglesia es genérica y es atemporal. ¿Cómo puedo yo encontrar un camino a una iglesia que Dios bendiga y que haga crecer? ¿Cómo? Ajustándome al programa de Jesús. Preguntándole a Cristo, ¿cómo quieres que sea la iglesia? Y haciendo todo cuanto esté en mis manos porque ese programa de Jesús sea el programa de la iglesia local. ¿Lo comprendemos bien? Hay 3 cosas en el pasaje que leí. Es un pasaje extraordinario. Tendríamos que dedicarle mucho tiempo. Decía también en la primera reunión que como ahora, debido al coronavirus, no hay viajes, no puedo salir. Estaba yo deseando que se mantuviese el programa de una conferencia de teología en Suiza. Sí, total, eran 4 días. Ya el médico, cuando se lo pregunté, me dijo, ni hablar. Pero bueno, yo estaba deseando. Y si esto va, nos vamos a Suiza. Y anteayer llamaron los líderes de esa organización y me dijeron, se han suspendido. Porque hay muchas personas que vendrían y que no pueden entrar. Dije, bueno, está muy bien. Lo que yo tengo que ver es el pensamiento de Jesús. Como el capítulo es tan denso, tan grande, tan intenso, yo quiero daros una panorámica del capítulo hoy. Y como no voy a salir de viaje en el futuro, tendré tal vez ocasión de predicar algún domingo más. Cuando estaba fuera faltaba un mes y no pasaba. Y cada vez que yo tenga el privilegio de hablaros desde el púlpito de esta iglesia, voy a tomar cada una de las 10 partes que Cristo presenta al Padre sobre la iglesia conforme a su pensamiento. 10 temas
que necesitan un desarrollo particular, personal de cada uno de ellos. Ahora, en primer lugar, hoy veamos tres cosas. Primeramente, el propósito de Jesús. En segundo lugar, la determinación de Cristo en esta oración. Y finalmente, el compromiso que yo tengo frente a ella. Primeramente, el propósito. La Iglesia no es un accidente en la historia. La Iglesia es el eterno propósito de Dios para este tiempo. No es que Cristo haya venido y ofreció el reino a Israel y como fue rechazado por Israel, él tuvo que inventarse algo y vamos a arrancar a los israelitas, en su lugar metemos otro cuerpo de creyentes que es la Iglesia. No. Dios tiene preparado todo puntualmente. No hay nada que tome de imprevisto a Dios. Y cuando voy a la historia, a la doctrina de la Iglesia y abro la carta a los Efesios, el apóstol Pablo entronca a la Iglesia no desde Hechos 2, sino desde la eternidad. Y Pablo, saludando a los Efesios, dice, nos ha escogido en él desde antes de la fundación del mundo. Luego la Iglesia es el eterno propósito de Dios. La Iglesia en el pensamiento de Dios ha estado reservada para hacerse notoria en el tiempo presente, en lo que el Nuevo Testamento llama el misterio revelado por los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. La Iglesia es el resultado de la acción de la gracia en salvación universal. Dios salva a los hombres, a las personas, hombres, mujeres, mayores y jóvenes e incluso niños. Dios salva al pecador por gracia mediante la fe. Por tanto, la gracia que fluye de Dios se distribuye, valga la expresión, en el mundo por el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y Cristo viene del cielo lleno, dice Juan, de gracia y de verdad. Y los que vieron a Cristo en la tierra, vieron un gran hombre, un todopoderoso que hace milagros porque es Dios manifestado en carne. Pero esencialmente lo que impacta a Juan de Cristo no son solo los milagros, es su gracia. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y el Señor funciona en gracia. A veces nosotros nos olvidamos de que la gracia es la dimensión natural de la marcha y manifestación de la Iglesia y de la vida cristiana. La Biblia es un libro de gracia. La Biblia no está puesta a nuestra disposición para que golpeemos al pueblo de Dios. Está puesta para ilustrarnos y llevarnos y conducirnos en una misión de gracia. Gracia que es la expresión suprema del Evangelio de Jesucristo. El Padre llama a salvación. El Hijo salva a todos los que van a Él. El Espíritu Santo regenera a esos que han creído en Jesucristo. Y la Iglesia, este conjunto a veces tan trágicamente difícil de entender desde la óptica de los hombres, este conjunto de personas son el templo de Dios en Espíritu. No solamente somos el templo del Espíritu, que es verdad, somos el templo del Dios Trino. Jesús dijo, todo el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Por tanto, el templo en el lugar santísimo del santuario de Salomón o del tabernáculo en el desierto, se manifestaba la gloria de Dios, pero Dios no es una persona. Dios es un ser que existe en tres personas. Por tanto, la Iglesia es el templo espiritual de la Trinidad Santísima. Esta es la grandeza de la Iglesia. Adoradores de Dios en espíritu. Y la Iglesia es el resultado de la obra de Jesús. Padre, he acabado la obra. La cruz cierra el último eslabón de la cadena de salvación. El sepulcro recoge al Salvador, pero no puede contenerlo y resucita de entre los muertos. Y nosotros vemos la obra de Cristo
Y podemos decir que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. No hay justificación sin resurrección. ¡Oh, qué admirable dimensión! ¿Cómo puedo entender que Dios haya elaborado un programa de esta dimensión para alcanzar un pueblo para sí, que salvo por gracia eternamente esté vinculado a Él? No lo entiendo, pero es Dios. Y este es el propósito de la oración. Padre, mira, voy a morir, pero esa muerte trae un resultado, Padre, de un pueblo. Yo quiero hablarte de este pueblo. Y notad que en la oración Cristo no utiliza palabras como yo utilizo para orar al Padre Celestial. Padre, te ruego que... No dice eso. Está diciéndole, mira, Padre, yo quiero esto y esto y esto de esta manera. Y cuando llega al establecer la misión, no le dice, Padre, si te parece, voy a enviar misioneros al mundo. ¿Qué dice? Como tú me enviaste, ya los he enviado. Punto final. Es un pensamiento que el Hijo expresa en oración que concuerda con el pensamiento del Padre. Cristo ha venido a hacer la voluntad del que me envió. Por tanto, no hay discusión ninguna en lo que uno propone y el otro concede, porque los dos, en unión del Espíritu, piensan lo mismo y son iguales. Cuando yo oro, mis oraciones son muy extrañas para Dios muchas veces. Yo creo, hace mucho tiempo que yo me sonrío de cosas muy serias, no por reírme, sino porque la vida cristiana es gozosa. Y yo llego a mi Padre del cielo y le digo, papá, mira, quiero que me des esto. Y él me mira, yo me lo imagino, permitidme esta licencia, me lo imagino, me mira y dice, ¿pero qué pide este? ¿Pero cómo voy a darle esto que él pide? No. Y el Espíritu Santo de Dios traduce al lenguaje de Dios esa oración incorrecta, incompleta. Pablo dice, yo no sé lo que tengo que pedir, cómo conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el Espíritu traslada al pensamiento de Dios lo que es voluntad de Dios para mi vida, y Dios responde. Muchas veces he dicho esto, es un ejemplo, perdonadme que lo repita de nuevo, el abuelo repite cosas muchas veces, pero muchas veces le he dicho a Dios, Señor, tú sabes que tengo un problema en mi vida. Bueno, tengo muchos, pero uno de los problemas que tengo es mi impaciencia. Dame paciencia, Señor. Y Dios dice, ¿cómo le voy a dar paciencia? Le voy a dar prueba. ¿Para qué? Para que aprenda la paciencia. De modo que hace mucho tiempo que yo no pido al Señor paciencia. No, lo dejo ahí. Pero lo que quiero deciros es que el Señor sintoniza en su oración con el Padre desde el principio. ¿Está claro? Esto es lo que Dios quiere. Y Cristo entra en la determinación. ¿Qué determina Cristo para la iglesia? En primer lugar, versículo 3, no quiero un pueblo religioso. Lo hemos tenido y ha sido un fracaso. Quiero un pueblo renovado, salvo por gracia, un pueblo con vida nueva. Versículo 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo que está diciendo el Señor es, Señor, quiero un pueblo que viva una vida que es eterna porque es nuestra vida, que sea un pueblo cambiado en el interior, no en el exterior. No quiero un pueblo sujeto a normas religiosas, a principios religiosos. Quiero un pueblo que lata en su vida conforme a nuestro propio corazón personal. Un pueblo transformado, un pueblo que está viviendo vidas de problemas o vidas de lágrimas o vidas de injusticia, no importa lo que, porque en el mundo tendrán aflicción. Pero es un pueblo que vive una vida en una dimensión espiritual. No es religión. Es vida nueva. No es un pueblo con principios religiosos, es un pueblo en comunión con nosotros. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En segundo lugar, Padre, quiero un pueblo asentado en la Biblia.
versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luego, no quiero un pueblo que se regula por la normativa religiosa de estructura legal. Quiero un pueblo que descansa en la Biblia. Oh, mis hermanos amados, en la medida en que la Biblia desaparece del ministerio de la Iglesia es un fracaso espiritual. Hace unas, no sé cuánto, no puedo fijar la fecha, pero hace unas semanas oí hablar en una rueda a líderes de juventud. Y el gran problema es, ¿cómo puedo yo enseñar una vida diferente a los jóvenes? Y cada uno razonaba de su manera. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay santidad sin Biblia. Olvídate de esto. No hay estructura de funcionamiento al margen de la Biblia. ¿Qué tengo que darle yo a los jóvenes y a los mayores? Biblia. Solo Biblia. Nada más que Biblia. En la medida en que sean capaces de comprenderlo. A un recién convertido no le voy a hablar de la unión hipostática, claro, pobrecito. Es lo mismo que si a un bebé le das un filete a la plancha, se muere. Lo que quiero decirte es que tengo que darle el alimento sólido que es la palabra. La iglesia que crece es la que pone la Biblia en el púlpito de la iglesia. El resto son historias que no son conforme a la voluntad de Cristo. ¿Más cosas? Cristo dice a su Padre, Padre, quiero un pueblo separado del mundo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque Cristo no es del mundo, la iglesia no puede ser del mundo. ¿Me está siguiendo? Oh, claro que no, nosotros no somos del mundo. Mira, hemos venido domingo por la mañana, nos hemos levantado de la camita con lo bien que se está hoy en casa. Y hemos venido a la iglesia y hemos estado cantando con verdadera pasión. ¿Quién ha movido tu deseo? ¿Tú o el Espíritu? Porque ser del mundo, funcionar conforme al mundo, no es generar, vivir, practicar las atrocidades morales del mundo. No es eso. Vivir en el mundo, y el mundo tiene su religión, es vivir una relación estructurada desde el hombre y no desde Dios. El pastor Juan Marcos hablaba de adoración en la presentación del culto. Y no sé si fue en este o fue en el anterior que él decía que el adorador es impulsado, es empujado, viene porque ama a Dios y desea estar en la presencia de Dios. Y Cristo dijo, el Padre busca tales adoradores que le adoren ¿cómo? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y Cristo dice, todo aquello que sale del hombre es del mundo. Quiero una iglesia fuera del mundo. Y es necesario por una razón, porque yo no soy del mundo. Y la vida cristiana, la salvación, es identificación con Cristo. Por tanto, la iglesia bendecida es la iglesia que no es del mundo. Algo más, la iglesia con protección del maligno. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el texto griego está específicamente del maligno.
¿Qué es lo que hace el maligno? Bueno, Pedro lo tiene muy claro porque anduvo alrededor de él en Getsemaní y cayó, él sabe muy bien eso. Dice que el diablo anda como león rugiente alrededor vuestro, ¿buscando qué? ¿A quién devorar? Bueno, ¿lo va a seguir haciendo? Sí. ¿Porque Dios nos proteja va a impedir que el maligno lo haga? No. Pero hay una protección especial de Dios para el creyente, para que el creyente tenga fuerzas espirituales para resistir ¿qué? Al maligno. No hay caída justificable en mi vida. No importa cuál sea. Cuando yo me cierro en mi concha y no lo sabe nadie, y estoy pensando que mi hermano fulano no es digno de ser atendido, estoy cediendo terreno al maligno. ¿Entiendes esto? Cuando yo formulo una crítica personal sobre lo que sea, no importa lo que, estoy cediendo terreno al maligno. Pero yo tengo una protección. Dios protege al creyente. Escucha el versículo del Salmo. El ángel de Jehová acampa en derredor del que le teme y lo defiende. Además hay otra cosa. El maligno viene a desvirtuar cosas esenciales. Viene a hablarme de una piedad aparente. Oh, qué tremendo problema tengo yo con eso. Créedmelo, cada vez más. Muchas veces el maligno gana una victoria por apariencia. Los fariseos oraban. Es verdad que ritualmente, cuando yo oro por obligación, estoy aplaudiendo al maligno. Cuando yo hago un sacrificio, ¡uy, qué sacrificio! El otro día llegué tempranito aquí a la iglesia y había un grupo de queridos hermanos que estaban haciendo un auténtico sacrificio físico, moviendo los bancos y yo decía, qué buenos son estos. Oré con ellos, charlé con ellos un rato, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no pide sacrificios. El sacrificio que Dios pide es la entrega incondicional de la vida al Señor, ¿verdad? Nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es por el impacto de las misericordias de Dios. Cuando yo hago algo porque la gente me ve y me anoto para la vigilia de oración a las 3 de la madrugada y veo, me anotaste, me pusiste bien en la lista, tengo que preguntarme muchas cosas sobre eso. ¿Es bueno orar a las 3 de la mañana? Claro que sí. ¿Y orar todo el día? Todo el día. Orad sin cesar. ¿Está en la Biblia o no? Claro. Mantengamos la oración, insistamos en la oración, cooperemos para que los hermanos oren. Esto es una realidad. Pero Dios no pide sacrificios. Ya está hecho. Pide vidas comprometidas con Él, protegidos del maligno. Una iglesia santificada, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación no son normas establecidas. No eres santo porque vengas el domingo a las 10 de la mañana. O porque vengas a las 10 y vengas a las 12:30 si quieres. No. Y porque a la tarde pongas el culto en línea y lo veas de nuevo. No. No es eso. Ser santo es vivir a Jesús. El único santo es Cristo. ¿Es así o no? Dice que no hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. Por tanto, el que vive a Cristo vive santamente. La santificación es caminar en la gracia. La santificación es depender de la fe. La santificación es estar en oración de dependencia continuamente y decir a Dios, como decía la iglesia en Hechos, soberano Señor, concede a tu pueblo que predique con denuedo tu palabra. Y Cristo dice a su Padre, Padre, quiero un pueblo unido. Y ahí tienes versículo 11, versículo 21, versículo 22. Y por si alguien no entiende bien qué es eso de unidad, Cristo dijo a su Padre, tú
en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Lo que está diciendo Cristo al Padre es: Padre, quiero un pueblo que nadie pueda separar. Un pueblo unido. De manera que, como estamos unidos nosotros en la Santísima Trinidad, traslademos la Trinidad al corazón de cada creyente y esa operación intratrinitaria se desenrolla en cada creyente y serán uno, como nosotros somos uno. Cristo no vino a establecer iglesias con nombre, vino a edificar su iglesia. ¿Lo entendemos así? Es que esta iglesia es muy extraña. Bueno, extraña para ti y tú para ellos. Pero el que sea es así no quiere decir que no tengamos todos el mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Lo entendemos o no? Esto es la realidad de la iglesia. La iglesia crece porque es una y está siendo edificada por el Señor. Y una de las demandas que esto trae como resultado es a la iglesia en general, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Demasiadas divisiones impiden que el mundo crea. Y Cristo dice al Padre: Padre, quiero una iglesia misionera, como tú me enviaste, así yo los envío. Y mencionaba en la primera reunión también que cuando, y los mayores de la iglesia antigua que están aquí presentes lo pueden testificar, último martes, era martes entonces de mes, había una reunión de oración misionera, ¿sí o no? Y se leían cartas de misioneros. Y se oraba por los misioneros. ¿Tú sabes cuántos misioneros están pasando hambre hoy? Mientras la iglesia en Occidente está preocupada por cómo vamos a reformar el templo o hacer uno nuevo, hay misioneros que no tienen que comer hoy. ¿Sabes esto? Y Cristo pide un pueblo que conozca a Dios. Versículo 26. Ellos te conocen. Conocer a Dios no es saber mucho de los atributos de Dios ni de los nombres de Dios. Es importante eso, es muy importante. Conocer a Dios es vivir en intimidad con Dios y ver que el Dios de la Biblia no está en nuestra mente, sino que funciona. Que el Dios de la Biblia es el Dios del poder, el Dios de los milagros, el Dios que abre el mar, el Dios que allana las sendas, el Dios que lleva a su pueblo en triunfo. Solo así la iglesia es victoriosa. Y por último, Cristo dice, Padre, versículo 26, una iglesia con amor. Porque el distintivo de la iglesia no es lo que predica, sino lo que ama. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Bueno, es que hay hermanos muy extraños que si me ven en el centro pasillo me empujan para... Bueno, ora por él. Tienes que amarle porque Cristo te ama a ti, ¿sí o no? Y el amor forma esencialmente el modo de vinculación de la iglesia del Señor. Necesita nuestra iglesia creyentes que se amen entre sí. Necesita nuestra iglesia jóvenes entregados al amor por el servicio, por el Señor, por los demás. Necesita nuestra iglesia pastores que estén sintiendo en su alma las ovejas extraviadas que no están en la congregación, que se acerquen a los jóvenes no con reprensión, sino con gracia, en un abrazo fraterno. Necesitamos un cambio en la iglesia, en esta y en toda la iglesia en general, para ajustar la iglesia ¿a qué? Al pensamiento de Jesús.
termino. Mientras bajan los del grupo de alabanza, por favor, termino. Quiero mencionarte que Dios nos trajo aquí esta mañana no para saber cuál es el pensamiento de Jesús sobre la iglesia. Nos trajo aquí para preguntarnos si estamos dispuestos a ajustar nuestra vida al pensamiento de Jesús. Si todos los que estamos sentados aquí esta mañana estamos dispuestos a decir ahora al Señor: Señor, Señor, no lo mío, sino lo tuyo. No yo, Señor, sino tú. Y cuando esto se produce desde el fondo del alma, hay un cambio radical en el comportamiento cristiano. Y el Señor añade cada día a la iglesia los que van siendo salvos. Pero también es cierto que el texto de la oración comienza hablando de vida eterna. Y dice que la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo al que tú has enviado. Nadie tiene vida eterna por un conocimiento intelectual de salvación. Tiene vida eterna por una entrega incondicional al Salvador. Y si esta mañana entre nosotros hay alguna persona que no ha dado su vida a Cristo y quiere decir ahora al Señor: Señor Jesús, sálvame, el Señor dará junto con el perdón de pecados la vida eterna. Y saldrás de aquí, de esta reunión esta mañana, con el gozo de saber que Dios es tu Señor y tu Padre Celestial, y que Dios tiene cuidado de ti. Y mientras el grupo de alabanza canta, tal vez tú puedes como creyente decir al Señor: quiero ajustarme, Señor, a tu pensamiento y a tu voluntad. Padre nuestro y Dios nuestro, ponemos el final de este tiempo en tus manos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu toque nuestras vidas, que su dedo de poder toque nuestras almas, que nos haga sentir nuestra necesidad y que nos lleve incondicionalmente a Jesús. Oh Señor de gracia, recibe el compromiso de tu pueblo. Tú conoces los corazones. Acepta la entrega que cada uno de nosotros hayamos hecho a ti esta mañana y despide a tu pueblo en paz y bendición para gloria de tu nombre. Señor nuestro y Dios nuestro, sosténnos durante esta semana. Alienta nuestras vidas, restaura nuestros corazones, perdona nuestro pecado y danos la bendición de ser cada vez más semejantes a Jesús. Por Cristo Jesús. Amén.